Paul Cézanne, quien se llamó a sí mismo el primitivo de un nuevo arte, fue uno de los pioneros del arte moderno y a pesar del reconocimiento que tuvo en vida y del extraordinario impacto que tuvo su obra, prácticamente vivió toda su vida en el sur de Francia. Iba a París solamente en algunos momentos, pero toda su producción se desenvolvió en una provincia al sur de Francia, en el Mediterráneo. La obra de Cézanne está marcada en primer lugar, por una familia algo instruida, algo preparada, sobre todo su padre, y él mismo que tuvo una carrera universitaria. Probablemente sea uno de los primeros artistas de este tiempo que tuvo la conclusión de estudios de nivel superior. La obra de Cézanne está marcada por sus propias características personales y las obsesiones que tuvo a lo largo de toda su existencia. Se realizó igualmente algunos autorretratos. Este especialmente de 1866 nos revela este rostro bruto, inacabado, trabajado con espátula y que le da un nivel de agresividad característico, que quizás no estaba muy fuera de las cualidades personales que él tenía. Se conoce que se desenvolvía un ambiente relativamente tranquilo, de ahí el carácter de su retiro, pero cuando se acercaba al público, cuando tenía relaciones con sus amigos y compañeros, incluso con sus familiares, era bastante hosco, bastante difícil de tratar y su temperamento se hacía fluctuante, lo que dificultaba una especie de comprensión adecuada y de acercamiento amistoso hacia él. Madame Cézanne, la señora con la cual fundó su familia, tuvo siempre a su cuidado y mantuvo una relación que no se rompió durante ningún tiempo. Sus hijos fueron también interesantes porque desarrollaron un trabajo, primero, bien alejado del trabajo artístico de su padre, pero igualmente también estuvieron secundando su actividad. Trabajó durante un breve tiempo en el Banco del Padre y en 1862 siguió a su amigo Émile Zola, el eminente literato francés, a París. Allí estudia en la Academia Suiza y conoce a Pizarro, a Renoir, a Monet, a Sisley, es decir, se vincula con los que conformaron el núcleo básico del impresionismo francés. En 1887 participa en una exposición en Bruselas y expone su obra en el local del prestigioso comerciante Ambroise Vollard, que lo va a pintar en un momento determinado. Ahí lo vemos, el retrato de Ambroise Vollard. En este retrato de Ambroise Vollard observamos una especie de captura de las cualidades, de las características subjetivas, psicológicas del personaje, como va a ser muy reiterado a lo largo de sus retratos. Sin embargo, desde el punto de vista formal, pues solamente observamos este aplanamiento de la figura que rompe con la estructura de figura-fondo, algo que veremos posteriormente. Pero nos interesa porque Vollard sería también después uno de los marchantes de Pablo Picasso, amigo de Picasso, y veremos este mismo retrato, pero realizado en términos del cubismo. La producción empezó a ser conocida relativamente rápido y esto lo diferencia de su contemporáneo Van Gogh. Después de presentar algunas obras en la Exposición Universal de París, la obra comienza a ser visitada y a influir en el extranjero o en jóvenes artistas franceses, como fue el caso de Maurice Denis, de Violard y de Pierre Bonnard. La intimidad que logró con estos jóvenes artistas que lo visitaban en Aix, en su lugar casi de trabajo y de retiro y de vida, nos indican la afectividad que tenían hacia él, a pesar de que todos narraban los exabruptos que de vez en cuando tenía de acuerdo
a cómo se traducía su forma de ser. La obra, como decíamos, tuvo relativamente rápido éxito y fue vendida tempranamente, no tuvo las dificultades que presentó, digamos, por ejemplo, el caso de Vincent Van Gogh. En sus primeros años viaja mucho por su país y solo lo dejó en una ocasión para visitar la cercana Suiza Occidental, ahí pegado a la frontera. Y muere en su propia ciudad natal, en Ainz, en 1906, ya teniendo un pleno reconocimiento, y esta significación se va a agigantar una vez que los jóvenes vanguardistas franceses pues decidan realizar, al igual que lo hicieron con Van Gogh, retrospectivas de su obra que movieron la significación o elevaron el significado de la misma. La fase decisiva de la carrera de Cézanne siempre se realizó fuera de París, bien alejado de la bulliciosa metrópoli francesa. Y los efectos siguieron estando intactos hasta nuestros días. Casi ningún pintor importante del siglo XX fue capaz de evitar su influencia. Y no solamente por el registro de críticos o estudiosos de las obras de los vanguardistas del siglo XX, sino porque ellos mismos se encargaban de reconocer el impacto, la influencia tremenda que tuvo Cézanne en su obra. Pintaba en este retiro rural y siempre de acuerdo con las cualidades peculiares de este periodo que ya habíamos resaltado en el impresionismo, a plein air, al aire libre, delante del motivo, como decía el propio Cézanne. Y eso lo llevó a tener algunas pinturas interesantes de los paisajes de la provincia donde residía y especialmente este trabajo incesante de una búsqueda casi obsesiva para tratar de determinar los tonos, los colores, las atmósferas, los cambios que se daban frente a ese objeto determinado, de acuerdo con las características de la temporada, la luz solar, etcétera, etcétera, o el ángulo desde el cual se analizaba. Ese fue el caso de la enorme serie de la montaña de St. Victory, que la comenzó a trabajar de forma muy naturalista, y vemos el cuadro de Londres, que es quizá la expresión más natural que podemos tener de esta célebre montaña, este célebre monte, y luego algunas que tienen otras características hechas posteriormente, en que aparece la montaña reflejada en términos de grandes manchas, al igual que toda la vegetación que está a su alrededor. Mucho más adelante realizaría, y esta es la que está situada en Basilea, Suiza actualmente, desde otro ángulo, pero igualmente la ha constituido prácticamente en una abstracción. Es interesante porque esta búsqueda, estos experimentos, estos análisis, lo llevan prácticamente a convertir el cuadro en una suerte de concentración de manchas. Si no le pusiéramos el título a la obra en cuestión, que es La montaña de St. Victory, pudiéramos pensar que es una motivación abstracta como cualquier otra de las que se darían posteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los artistas de esta época aún consideraban que cuando se llegaba al territorio de la abstracción podían estar fracasados y trataban de evitar por todos los caminos que todos los medios, que se les identificara con una tendencia totalmente abstracta. Repite la experiencia de Monet, en este caso con esta montaña, frente a la Catedral de Rouen. Reiterar la pintura de un mismo motivo para estudiar efectos de atmósfera, de textura, de luz y de color en diferentes momentos del día y desde diversos ángulos. Esta es la célebre experimentación de Monet con la catedral y la interesante comparación que podemos tener con respecto a la montaña de St. Victory por parte de Cézanne. Hereda y después vende la finca rural de sus padres cerca de su casa en Château-Noël. Y esto va a ser un lugar, un sitio que con su enigma de estructuras semidestruidas, abandonadas prácticamente, un ambiente algo hostil desde el punto de vista natural, pues él realiza también varios experimentos de pintura en esta misma dirección.
Igualmente lo va a hacer desde el estudio en las Colinas del Áure y especialmente en la cantera de Vivejús. Vivejús es una cantera que quedaba cercana y allí realiza este célebre cuadro, Las Grandes Bañistas, que de algún modo rememora la idea de las bañistas de épocas anteriores. Pero en esta oportunidad cabe resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, el extremo aplanamiento de la figura, la relación casi rota entre figura y fondo, hasta el punto de que uno de sus cercanos colaboradores le dice: maestro, una de las bañistas parece formar parte del tronco del árbol, y él le dice que lo ha logrado entonces. O sea, lejos de ser un error, por el contrario, esta solución de simplificación de los cuerpos, de casi siluetado, casi esbozado, y este engranaje de los cuerpos con el medio natural es justamente lo que él logrado. También se habrá referido a su espíritu un poco panteísta de que todo era manifestación de una totalidad y por lo tanto bañistas, árboles, montañas, etcétera, formaban parte de un todo y debían de mostrarse como una continuidad. Pintó también campesinos provenzales y pequeños burgueses, e igualmente naturalezas muertas. Muy célebre este Hombre con pipa, en la que, al igual que en el trabajo del retrato de Volar, pues va a tratar de adentrarse en la psicología del personaje, lo cual se va a observar igualmente en estos jugadores de cartas, personas de pueblo cercanas que se entretenían durante largas horas jugando a las cartas en sus casas. Y él un poco trata de penetrar en las cualidades, en las tensiones propias de esto. Igualmente está en su célebre serie de canastas de manzana. Hay una célebre crítica, bien conocida crítica de arte, Rosalind Krauss, que hará un trabajo sobre esta serie de naturalezas muertas con manzana. Y queda esclarecido de que el interés de Cézanne estaba en estudiar la textura, los cambios de colores, las posiciones de la manzana sobre una superficie, estudiar la relación figura-fondo con la cual estaba precisamente experimentando su ruptura, su abandono, para poderlas observar un poco desde arriba, de otro punto de vista que no fuera el tradicional de la perspectiva. La obra no hallará aceptación entre los jurados académicos, como era casi obligatorio, sobre todo para un pionero de un nuevo arte, de una nueva visión del mundo. Lo hirió ese rechazo casi tanto como el fin de su amistad con el escritor Émile Zola, o como la negativa de concederle la Cruz de Honor, la Cruz de Legión de Honor del gobierno francés. Cézanne había tenido, al igual que lo tuvo Manet, una estrecha relación con el gran escritor francés. Y discutían, debatían cercanamente. Se sabe que Zola le leía algunos de los manuscritos de las obras que pensaba hacer, y Cézanne acostumbraba a llevarle sus dibujos, sus bocetos o sus obras concluidas. Había un intercambio intelectual entre ellos y apreciaba el reconocimiento de Zola. Sin embargo, a pesar de esta cercanía entre los dos, Zola censuró las búsquedas y las experimentaciones de Cézanne. Consideró que estaba perdiendo su tiempo y haciendo frustrar la carrera que hubiera podido tener como excelencia. Zola era amante de las fórmulas tradicionales del arte y no podía admitir que Cézanne se embarcara en una empresa que para él era perdida, que era la empresa de la búsqueda vanguardista de nuevas formas de creación del arte. Eso lo llevó a una ruptura y sobre todo se agrió bastante la relación, completamente se aleja de Zola cuando este último decide escribir una pequeña novela en la que el personaje central es precisamente un pintor frustrado, que ha arruinado su vida, que ha arruinado su profesión. El incidente nos revela hasta qué punto costaba trabajo, incluso para personas de una formación intelectual elevada, como era el caso de este escritor naturalista, aceptar unos cambios tan radicales en el territorio del arte.
y se llevaba el asunto hacia el plano incluso personal. En realidad, con Cézanne estábamos viendo claramente delimitada una tendencia estética antiilusionista que rompía completamente con la tradición que venía del Renacimiento. Y un hombre con la formación de Solá vivía dentro de aquellos marcos tradicionales y no podía admitir de ninguna manera la obra y la búsqueda de Cézanne. En esta novela que hacíamos referencia, una obra muy interesante que replica una obra de Balzac, Solá ofrecía el retrato apenas simulado de ese héroe negativo en la figura de este pintor ficticio que, bueno, pues había perdido su trayectoria, perdido su vida, perdido su carrera por meterse en estos territorios. El artista fracasado, cuyas teorías habían arruinado sus poderes creativos. Así lo interpretaba Solá. La incomprensión marca con mucha precisión la ruptura entre el arte ilusionista que describe la realidad y la pintura no ilusionista, tal y como la veía Cézanne. Cézanne describía que la pintura no debería de reproducir la naturaleza, sino marchar paralela a la naturaleza. Interesante apreciación en el orden teórico artístico. Paralela a la naturaleza quiere decir que la obra de arte está creando un nuevo mundo, no simplemente reproduciendo de uno u otro modo el mundo precedente. Paralela a la naturaleza. Una obra que entonces tiene su vida propia, sus cualidades propias, sus características propias y se engendra como una nueva forma del mundo. Algo sobre lo que después llamaría poderosamente la atención en el caso de alguien que habíamos mencionado, el gran filósofo Martin Heidegger, que igualmente intentaría subrayar con el ejemplo de Van Gogh que ya habíamos visto, que esa era la cualidad de la obra de arte, que abría un nuevo mundo y no que simplemente reproducía el mundo ya existente. Marchaba paralelamente a la naturaleza. En la década siguiente, este enfoque conduciría a que la más simple investigación de la naturaleza comenzara, como ya habíamos visto en el caso de la montaña, a convertirse prácticamente en una pintura abstracta. Todavía no habían las condiciones para el reconocimiento de la abstracción y los propios artistas todavía eran renuentes a reconocer a plenitud este trabajo de carácter abstracto como tal. Cézanne percibía que los profundos cambios que debían de producirse en el arte estaban siendo realizados paulatinamente por él, pero que se había adelantado a su época. Por eso él escribe a un joven escritor amigo: quizás he llegado demasiado pronto. Quizás he llegado demasiado pronto. Esta frase, que está acuñada por Cézanne, se ha repetido en innumerables oportunidades por determinadas figuras que en el plano de las creaciones intelectuales, filosofía, sociología, arte, creación de diferente índole, aprecian que lo que están haciendo no puede ser considerado adecuadamente, juzgado adecuadamente en su tiempo, y que lo que proponen es como un adelanto tal que hace pensar de que nací antes de tiempo, no nací en el tiempo oportuno, no estoy en el aquí y el ahora necesario, quizás he llegado demasiado pronto. Y entonces, sin embargo, reconocería a su propio amigo algo que es una especie de premonición, de predicción. Algún otro hará lo que yo he sido incapaz de hacer. Tal vez soy solo el primitivo de un nuevo arte. Confiaba entonces de que estaba abriendo un camino y estaba consciente de que sus rupturas y sus experimentaciones simplemente creaban las bases, las fórmulas iniciales de un nuevo arte que habría de nacer. Cuando utiliza el término primitivo no se está refiriendo, por supuesto, a algo de corte indígena, ni mucho menos. Simplemente está diciendo que se trata de una persona que irrumpe con una nueva manera y es el pionero de ese nuevo arte que se va a desenvolver.
Las naturalezas muertas siempre le sirvieron como formas de estudio, de prueba para encontrar soluciones, igual que sus retratos de diferentes personas, estudiando las cualidades, las características psicológicas de cada uno de ellos. Y también los paisajes, que no los abandonó y que perdieron progresivamente sus cualidades y características naturalistas. Como es natural en este tiempo, pues la retratística significaba no solo un medio de ejercicio, sino también de obtener determinados recursos económicos vendiendo estas pinturas, estos cuadros, etcétera, etcétera. Son las formas de vida. A veces hace algunas incursiones, algunos temas enigmáticos que pueden tener una inspiración de diferente índole, pero normalmente su obra transcurre de ese modo. Conocedor de la obra de los impresionistas, partícipe de una de las últimas exposiciones del impresionismo, Cézanne querrá parafrasear, someter a una nueva lectura la célebre Olimpia de Manet. Y entonces realiza la célebre una Olimpia moderna, cambiando las reglas de juego, igual que en otra que realizaría después, bajo el mismo título, en el que él aparece como un personaje que es asediado por esta Olimpia que Manet había puesto a descansar en un diván anteriormente. Ahora es como una solución de respuesta a su antecesor, pero que también había estado colaborando con él. Ya habíamos hablado de la relación fuerte que tuvo con Solá y el vínculo, algo ciertamente un poco alejado, en esa quietud de su hogar, con la hermana y su madre, etcétera, en este hieratismo con que las retrata. Sus naturalezas muertas, que fueron, como decíamos, estudios de diferentes cualidades y características de la textura, la luz, la sombra, etcétera. Como es característico en casi todos estos pintores, el estudio del cuerpo masculino o femenino joven o masculino y femenino viejo le brinda elementos para poder estudiar las cualidades físicas, anatómicas del ser humano. Y entonces esto que lo va a repetir algunos de los pintores posteriores, observamos la presencia de cuadros sobre jóvenes niños o de personas muy mayores en donde la piel y las fracciones se van perdiendo progresivamente. Hay algunas obras que parecen enigmáticas y tal parece que pudieran adelantarse a soluciones posteriores. El estaque vista a través de los árboles. Un sitio, un lugar que se hará recurrente a lo largo de la pintura vanguardista. Muchísimas personas iban allí porque encontraban interesante ese paisaje lleno de casas prácticamente similares unas a las otras, con sus techos y sus estructuras cúbicas. El estaque a donde iría después Georges Braque, uno de los miembros del grupo inicial del cubismo, y realizaría una obra que valió precisamente para darle el nombre de cubismo, por cerrar como cubos cada uno de estos elementos. Cézanne ya había estado en ese lugar y había realizado su obra. Siempre me ha llamado la atención este muchacho con chaqueta roja. Parece ser un simple trabajador, peón o quizás de algún medio artístico, no se sabe. Lo cierto es que se ha profundizado claramente su estado de ánimo, su psicología, su comportamiento sentimental. Una obra de alto valor en ese sentido porque no es ya para nada la simple reproducción fiel de las cualidades físicas del individuo. Y también ese estudio, cualidad que luego va a heredar igualmente Picasso, de los trabajadores del circo, porque con sus facciones, con sus vestimentas nos muestran también otra forma del comportamiento humano. Sus autorretratos, como decíamos, nos los presenta como un individuo hosco, aislado del mundo, como realmente fue y que nos denotan las cualidades que tenía. Se sabe que a veces estos actos de ruptura de la tranquilidad y de la paz interior lo llevan al alejamiento, al enfrentamiento de sus seres más cercanos. Y eso dificultó a veces dos cosas. Primera, una relación más fluida con las personas que lo pudieran rodear.
quizás no estableció de la mejor manera el diálogo con los otros. Y la otra dificultad era que precisamente este espíritu de cierto alejamiento lo desvinculó de una serie de importantes acontecimientos que estaban teniendo lugar, sobre todo en la capital francesa. Y eso pues no ayudó a que la obra pudiera ser rápidamente tomada en consideración. Pero sí hubo venta de cuadros, sí hubo un reconocimiento de ella, hasta que se produce la célebre retrospectiva que ya anunciamos, realizada por Picasso y por Matisse, en donde adquiere la cualidad del gran padre del arte moderno. Mujer con cafetera. Una obra tremendamente interesante, donde podemos analizar las soluciones formales novedosas que le dicen adiós a la perspectiva. Aquí no existe un punto de fuga claramente definido. Eso hace que se aplane la mesa donde está la cafetera y la taza con la cuchara. Eso hace que no podamos exactamente comprender si la mujer está sentada o semisentada o de pie, porque justamente se ha pegado la imagen de ella, la figura de ella, al fondo. La ruptura de la figura a fondo, la ruptura de la perspectiva. Dos importantes aspectos con que Cézanne vuelve a remeter contra la tradición correspondiente. Esa manera que lo convierten entonces efectivamente en una de las figuras clave. El fumador, otra obra de carácter retratística que trata de buscar las cualidades psicológicas, el comportamiento, el estado de ánimo del individuo, como lo había hecho en otras oportunidades, al igual que en los jugadores de cartas capturados en su pueblo natal, ensimismados en su juego. Son fórmulas a través de las cuales, igual que en el caso de las naturalezas muertas, en las que se puede insistir. Y llegamos a este interesante hito de la obra de Cézanne, Retrato de Gustave Geffroy. Podemos claramente observar aquí el ataque, el abandono de la perspectiva. Bajo los criterios renacentistas, la perspectiva se basaba ante todo en el principio de ordenar el cuadro, la reproducción pictórica, a partir de un punto de fuga. Ubicado en un determinado lugar, también le servía al espectador como punto de concentración de su visión. Este punto de fuga, por ejemplo, si rememoramos la célebre obra de Leonardo da Vinci de La Última Cena, está en la frente, en el cuerpo de Jesús. Y todo lo demás está ordenado y dispuesto de acuerdo a ese punto de fuga. La edificación está tomada también en perspectiva aérea, cada uno de los apóstoles que están a su lado, todo el cuerpo del cuadro está ordenado de acuerdo a un punto de fuga, un solo punto de fuga, que es a su vez, repito, el punto de observación de cualquier receptor posible. La manera de ordenar y distribuir en el cuadro cada una de estas cuestiones. Y por supuesto, cuidando la lejanía o cercanía de un objeto de acuerdo a las convenciones correspondientes. En este retrato observamos algo sumamente interesante. Toda la parte superior del mismo, hasta la cintura del poeta, pudieran considerarse que están ordenadas de acuerdo a un punto de fuga. Los libros detrás, el asiento en que descansa el poeta, el propio cuerpo del poeta, cada uno de los detalles que ahí aparecen, están ordenados de acuerdo a ese punto de fuga y ese punto de ordenamiento. Sin embargo, aparece como inclinado sobre su mesa, sobre su escritorio, y en él descansan algunos libros que se ven perfectamente como si estuviesen desde arriba, como si esta vista fuera desde arriba. Es evidente que para esta segunda parte del cuadro, de la mitad hacia abajo, se prevé otro punto de fuga y otro ordenamiento diferente. Si hubiésemos tenido uno solo, estos libros aparecerían solamente en su lomo, en la parte le sirve de filo al encuadernamiento del libro, o al libro lo viéramos solo en su forma plana. Sin embargo, aquí estamos viendo perfectamente bien desde arriba cada uno de estos libros. Eso indica que se ha roto con la unicidad del punto de fuga y por tanto se ha roto violentamente la perspectiva.
la norma que había sido establecida desde el Renacimiento. Van Gogh había hecho algunas incursiones de esta naturaleza, de manera también agresiva. Algunas de sus obras violan la perspectiva. Para Cézanne fue no solo una obsesión, fue un programa de trabajo. Fue una manera consciente de ejecutar su acción progresivamente. Y aquí vemos como una especie de consagración, de resumen de toda su búsqueda. Por algo se le reconoce como el padre del nuevo arte, del arte moderno. Se han realizado, después de aquella que organizaron los vanguardistas iniciales, muchísimas exposiciones, retrospectivas, estudios críticos de la obra de Cézanne. Siempre sometido a una serie de dudas, de conflictos, de dificultades, pues cómo realizar a plenitud su obra. Siempre dudoso, como era característico en muchos de estos artistas, de lo que estaba logrando. Estaba convencido que estaba abriendo una nueva vía para el arte, pero no estaba seguro que lo estuviera haciendo legítimamente y que habían cosas que aún faltaban de lograr. Y si esto se suma a este carácter que hemos hecho alusión anteriormente, a estas peculiaridades, pues entraba a veces en una serie de crisis psicológicas significativas que no ayudaron a que pudiera canalizar debidamente hasta el final cada una de sus búsquedas y sus investigaciones. Pero todo el mundo lo reconoció en vida y después como el gran padre del nuevo arte. Él se llamó a sí mismo el primitivo. Fue realmente, admirablemente, uno de los grandes padres del arte moderno. Y recogiendo las enseñanzas del impresionismo, en el que estuvo involucrado en la última etapa, y luego creando, desarrollando toda una serie de trabajos posteriores, y vinculado un poco a algunos pintores jóvenes, había sentado las bases de las transformaciones que vendrían después. En el siglo XX se le reconocería plenamente como la figura más importante del arte moderno en su origen, en la primera y etapa más temprana del arte moderno. Cézanne pasa a la historia efectivamente como un signo importante de cambio y de transformación en la producción artística, especialmente en la pictórica.